se multiplicaban de tal manera y crecían tanto en la iglesia primigenia o en los primeros tiempos que dijeron los apóstoles, bueno, vamos a elegir varones que sirvan, o sea, varones que sirven y que sirvan, no que no sirvan, que sirvan. Entonces vamos a ver algunos versículos salteados, por supuesto, esta noche considerar algunas cosas que son importantes con respecto a esto. Hechos 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dijeron los apóstoles, ¿no? Ahora, dice el versículo 5, la hora propusieron a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Prestemos atención en las cualidades, ¿no? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Están hablando de sacerdotes judíos. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 10. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿quién? Esteban. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Damos vuelta a la página y leemos el capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué hombre, qué hijo de Dios, qué sabiduría Dios le había puesto en su corazón. Estaba para servir las mesas. Era como, no sé, ¿quién es el cocinero esta noche? ¿Quién va a poner la mesa? Emanuel. No, como si lo viste en Emanuel. O sea, no eran los apóstoles. No fue el primer protomártir, uno de los apóstoles. Fue Esteban. Y marcó un antes y un después en la iglesia primigenia. Inmediatamente después de la muerte de Esteban, porque dice que Saulo consentía con la muerte, capítulo 8 dice, versículo 1, que empezó la gran persecución y eran todos dispersos por todos lados, menos los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Así que los miles y miles de convertidos, fortalecidos por el tipo de muerte de Esteban, pero por el tipo de vida que Esteban les había marcado en sus corazones. Porque Esteban servía a las mesas de todos estos, de todos los que después huyeron. Marcó el corazón de todos ellos. Y la pregunta que yo me hacía para mí en estos días: ¿cómo marca mi vida, mi actitud, mi corazón, mi pensamiento, mis decisiones, como hijo de Dios, como varón, como hombre? Yo soy padre de 2 hijos, ya son grandes, casados los 2. La nena se casó, nena, digo yo, 26 años, se casó hace un mes. Y estoy a punto de ser abuelo del otro hijo, que mi nuera está embarazada, así que, y me pregunto eso, ¿no? Permanentemente: ¿qué tipo de padre fui? ¿Qué tipo de esposo fui? ¿Qué tipo de hijo de Dios fui? ¿Qué tipo de siervo soy? Y entonces siempre me viene a mi mente, por supuesto, hombres de Dios, de la Biblia. Y pensaba en estos hombres de Dios que no les fue fácil la vida. Vamos a Génesis 6, tenemos a una vez que la Biblia dice que era perfecto, recto en todas sus generaciones, maravilloso, de él para atrás, toda magnífica, la familia conocida, reconocida, pero sufrió, estuvo solo, todo el mundo en contra, seguramente gritándole: loco, ¿qué haces haciendo un arca si nunca llovió sobre la tierra? ¿Dónde está el agua? Pasaba 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50, el agua no aparecía, 60, 70, 100 años, y el agua aparece. Cuando Dios responde en su tiempo, y pensaba justamente en este tipo de hombres, ¿no? Que la paciencia lo lleva a hacer todo lo que Dios dice, que no se impacienta. Y pensaba en un Job, dice: hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, como no había en la tierra. Un hombre
rico, pierde en un solo día sus bienes, sus hijos y después su salud. Y su esposa encima lo maldice. Uno podría decir, bueno, Señor, ¿para qué te sirvo? Uno podría decir, cualquiera de nosotros podría decir, Señor, al final yo te prometí dar la vida y el resultado ¿cuál es? Que todo me va mal. Pero ellos pensaban, poniendo sus ojos como viendo lo invisible, sus ojos en Jesús, como dice Hebreos 12. Ponían sus ojos en el Salvador. Y creo, queridos hermanos, que en este tiempo se necesita en este mundo hombres así, que se jueguen de verdad, y lo cantamos muchas veces, no sé si tienen esa canción, en nuestro país necesita cristianos que se jueguen, pero no porque salgan como hacían en Buenos Aires para ver con la banderita y el pañuelito celeste para defender la vida, no, que se jueguen por Dios. Porque cuando uno se juega por Dios no defiende una actitud, no defiende un pensamiento, no defiende una situación específica. Honra el nombre de Dios, lo honra. Y lo honra con la vida. Y creo que la iglesia de este tiempo, sobre todo de este tiempo, necesita como nunca justamente hombres comprometidos. Pero que se comprometan realmente, o sea, hombres de palabra, hombres de honor. Hombres que cuando uno les dice algo, y nos pasa a nosotros en la iglesia de Morón, me quedo tranquilo porque sé a quién se lo dije. Vos vas a hacer esto, pero me quedo tranquilo. Ahora, son los menos, porque cuando buscamos hombres de honor no los hay. Le decimos una cosa y cuando tiene que ir le duele el estómago, le duele la cabeza, le duele esto, tiene trabajo, siempre el Señor de lado, siempre la obra de lado. Y esto nuestros hijos lo ven. Nosotros, bueno, yo soy mayor, tengo 56 años, ustedes son mucho más jóvenes. Pero nuestros hijos van adquiriendo todo eso que nosotros les vamos dando a mamar o de mamar. Y es importante justamente que cuando vamos a la Biblia vemos estas personas que fueron de carne y hueso, nosotros también lo somos. Y tal vez no somos lo mismo que fue Esteban. Dice que era de buen testimonio, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. O sea, 4 cualidades que no las tiene cualquiera. Y esto impacta. ¿Dónde impacta? ¿Dónde estamos impactando nosotros? Son todas preguntas que me hago yo, no se las hago a ustedes, sino que las hago yo y hermanos, si las quieren tomar, las toman también. ¿Dónde estoy impactando realmente? Tal vez no estoy impactando en mi esposa, tal vez no estoy impactando en los más jovencitos, mis hermanos, los padres, mis hijos, mi familia entera, mi vecindario, los hermanos de la congregación. Yo recibí al Señor Jesucristo a los 16 años. Vengo de una familia musulmana. Me crié en el Instituto Argentino Árabe Islámico y estudiaba árabe y a la vez religión. Toda mi familia musulmana. No había un solo cristiano, nadie, absolutamente nadie. La corriente era más contraria que cuando el salmón vieron que tratan de ir contra la corriente para ir a desovar los huevos. Pero no me importó, pues yo sabía que no había creído. Y uno por uno, después de ese campamento donde yo me convierto, voy a mis familiares y les dije uno por uno, no soy más musulmán, soy cristiano. Por supuesto nadie lo entendió. Y el que menos lo entendió me dio una trompada y me dio contra la pared. Y lo primero que salió en mi corazón decirle es, te perdono, tío, te perdono. Y ahí me di cuenta que era cristiano, que me había convertido hace una semana. Porque si hubiese sido de otra manera, se agarraba un cuchillo, se lo pegaba o le daba una trompada más fuerte, con 16 años y todo. Y a pesar de que en mi familia todo se había dado vuelta a la espalda, y en mi casamiento no hubo nadie, más que mi madre, mi hermano que se habían convertido los dos también, a los 24, 23 años, hay una familia de 400 personas de la iglesia. Todos los chicos de LIM, los jóvenes de LIM, de los campamentos de LIM, que allá, campamentos que se hacen en verano. Y me di cuenta que la familia es muy grande. Y me di cuenta que Dios nos hace parte de una gran familia, la familia eterna de Dios. Y me di cuenta que nunca me sentí solo. Me di cuenta que nunca me sentí desamparado. Tal vez vos te sientas así. Pero nunca te tenés que sentir solo, porque la familia de Dios es grande. Nunca te tenés que sentir desamparado,
porque Dios prometió estar con nosotros. Por eso Esteban dice, puesto los ojos al cielo. Dios le permitió que viera el cielo abierto. Me hace acordar cuando el Señor Jesucristo dijo que de ahora en más los ángeles, ¿se acuerdan? Iban a subir y bajar permanentemente para servir al Señor. Nadie lo vio, ningún discípulo lo vio eso. Pero el Señor lo vivió. Él lo comprobó. Y aparecen en muy pocas, prácticamente nada, 2 veces solamente, cuando los ángeles venían y le servían. Mateo 4, cuando Satanás lo tienta al Señor, cuando se va, los ángeles venían y lo sirven. Y en Lucas 22, cuando el Señor oraba en Getsemaní, y su dolor era tan profundo que vino un ángel a consolarlo. Ahora, qué bueno que es que nosotros tenemos este poder de Dios en nuestras vidas, pero no poder para actuar, sino poder para vivir, poder para sentir y poder para paralizar muchas veces el dolor en nosotros y en otros, trayéndoles a sus corazones el consuelo de Dios, sin hablar, porque eso es lo que hace Dios. No hace falta que hablemos, porque el poder de Dios se manifiesta en el silencio. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan cuando Job perdió todo? Sus amigos estuvieron 7 días callados al lado de él. Mientras callaron, fue Job muy bendecido como la compañía. Cuando hablaron, habló el hombre. Enmudecieron a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Bueno, esta es una situación que se generó, por supuesto que estoy hablando de un dolor, pero tenemos un montón de situaciones, hermanos, que creo que tenemos que reflexionar para ver de qué manera nosotros empezamos a mostrar esa santidad tríptica, le digo yo, que tiene todo cristiano. Tríptica porque primero está la santidad posicional. Dios nos hizo santos por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Tenemos una posición delante de Dios. Somos santos, somos vistos santos delante de Dios, sin pecado. Y nosotros podemos decir, pero yo sigo pensando cosas malas y puedo decir cosas que no convienen y puedo lugurar en mi corazón cosas que son contrarias a lo que Dios quiere, pero posicionalmente soy santo delante de la presencia de Dios, como hijo de Dios. Y eso me lleva a una obligación que tengo yo, una responsabilidad, que es la santidad experimental. La santidad experimental es la de todos los días, no es para ganar, porque no se gana. Así como la salvación no se gana y tampoco se pierde, porque no es por lo que yo pueda hacer. Por eso que a veces nosotros podemos decir, bueno, hay denominaciones cristianas que dicen, y bueno, si peca pierde la salvación. No, la salvación no se pierde porque nunca se ganó. La salvación se adquiere creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Y como es tan gratuita para nosotros, pero no para Dios la salvación, es completamente por gracia. Es como un regalo de cumpleaños. Yo cumpleaños, viene alguien, se gastó un dinero, yo no pregunto de dónde viene, dónde lo compró, nada, cuánto le salió, nada, me lo dio por amor, porque me quiere. Dios es más excelso, por supuesto, todavía, ¿no es cierto? Pero creo que es importante, hermanos, que podamos experimentar todos los días esa santificación que nos hace asegurar, la experimental, nos hace asegurar que la santificación posicional la tenemos. Porque si no hacemos lo que queremos y vivimos la vida que queremos, no vamos a experimentar tampoco esa santificación posicional. Pero está la otra santificación, que es la final, cuando ya estemos en la presencia de Dios, no en la tierra, sino en el cielo, y no haya en nosotros ningún tipo de pecado, ni trastorno, ni absolutamente nada malo, y seamos transformados nuestros cuerpos, reunidos al alma y al espíritu, irán a la presencia de Dios y estaremos para siempre con el Señor en este estado, dice el apóstol Pablo cuando le habla de Iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4. Qué bueno que es que en las reflexiones que podemos hacer, es decir, volver a preguntarme, ¿no? ¿Estoy siendo yo un Esteban? ¿Estoy siendo yo un hombre de impacto a la sociedad? ¿O estoy siendo silenciado por el miedo, por el temor, por la comodidad, por la falta de sacrificio? Porque todos los hombres que veo en la Biblia que sobresalieron fueron hombres de sacrificio. Ninguno llegó absolutamente a nada por no hacer nada. Todos buscaron agradar a Dios, por lo menos los que mencionamos. Y aún David, bajo la condición que el rey David tenía, ¿no es cierto?, esperó muchos años para poder ser rey, habiendo sido ungido muy de joven.
pero él sabía que su corazón estaba inclinado a adorar a Dios, a servir a Dios, aunque metió la pata, muchísimo. Pero ahí tenemos el gran resultado de por qué Dios lo había elegido a él y por qué era conforme al corazón de Dios, que también nos puede pasar a nosotros. Hechos 13:22 dice que Dios lo elige a David, porque sabía que David iba a hacer todo lo que Dios le mandara, iba a ser obediente, a pesar de su condición de carne, a pesar de sus pecados que cometería muy graves, pero él iba a ser obediente a Dios. Y después de cada pecado él se arrepentiría, pediría perdón, se humillaría delante de Dios y reflexionaría. Y es lo que nos pasa a nosotros también. No somos perfectos, no somos santulones, ¿no es cierto? Somos hombres de carne y hueso que sentimos, que pensamos, que cuando nos pasa algo enseguida nuestra mente se va, ¿no es cierto?, de lo espiritual. Pero el Señor nos entiende, nos comprende. Pero si nosotros tuviéramos el corazón como lo tenía David, un corazón dispuesto a obedecer a Dios a pesar de nosotros mismos, nuestra realidad cambiaría todos los días. Seríamos más reales en nuestra condición de hijos de Dios, no de hombres de Dios. Seríamos más reales como Esteban, no vamos a llegar seguramente a morir como murió Esteban. Pero esta condición que tuvo Esteban creo que no la tuvo prácticamente casi nadie, más que uno o dos discípulos o apóstoles del Señor. Ver los cielos abiertos, un hombre lleno de sabiduría, enfrentándose contrariamente a todos los que se burlaban y lo apedreaban. No hay un solo pasaje de la Biblia que él gritara de dolor. No hay un solo pasaje de la Biblia que relate que él se hubiese quejado, que él hubiese dicho, bueno Señor, muero como mártir. Vieron que a veces creemos que podemos ser ejemplos. Entonces, Señor, acá estoy, doy tu vida por ti. No, humilde, sencillo, silencioso, se encontró de un momento a otro en los brazos eternos de Dios. Y hermano, nosotros creo que debemos caminar de esa misma manera, ¿no? Con una decisión férrea y con una fe inquebrantable, servir al Señor y seguir al Señor. Seguir al Señor no es una roga. Seguir al Señor es una decisión de vida. Es una decisión de vida porque el Señor transforma el corazón de todo aquel que deposita en él su confianza plena, no solamente para la salvación, plena. Por eso que no solamente es Salvador, sino Señor de la vida. Mi Salvador es Jesucristo, pero ¿quién es mi Señor? Tiene que ser el mismo Dios. Entonces, Salvador y Señor. Señor, deposité mi confianza en vos. Yo sé que vas a hacer lo mejor para mi vida. Y nada, como dice Romanos 8:28 en adelante, todas las cosas que a nosotros nos suceden son para bien. ¿Cómo entender eso cuando le pasa algo a lo que pasó a la familia de Leandro? ¿Cómo se entiende? No se explica. No se entiende. Solamente en una visión espiritual posterior, tal vez pasa mucho tiempo, poder comprender qué era el bien que Dios quería con esto. Si en apariencia una familia está destruida. Pero Dios dice que a los que a Dios aman, no cualquiera, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan bien. Estos, los que conforman sus propósitos, son llamados. Dios prometió que en la tribulación que tengamos en la tierra, muchas veces no vamos a tener victoria, pero sí vamos a tener la salida. Y ahí tenemos que trabajar nosotros. En eso tenemos que trabajar nosotros. Trabajar en nuestros corazones, que Dios trabaje en nuestras mentes, llenarnos de la Biblia, porque no es un libro cualquiera, es voz de Dios, es voz viva, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, hace cosas extraordinarias en nuestra vida que nosotros nunca nos imaginamos, hace que nosotros perdamos la fe en nosotros mismos, en la fuerza nuestra, nos demos cuenta que no sirve para nada si no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. Si no estamos confiados en Dios y en el poder de su fuerza, no podemos llegar a ni a la esquina en la vida espiritual y por supuesto después en la vida cotidiana posterior también. Así que la invitación para todos nosotros, creo que en esta tarde-noche, hermano, es esta, ¿no? Ser hombres reales, pero reales. Cuando digan en mi casa, no, Marcelo es un creyente real, que no lo diga yo, que no me haga publicidad yo mismo, que lo diga mi esposa, que lo digan mis hijos,
que lo diga mi madre, que lo diga mi padre, que lo diga mis hermanos, que lo digan mis tíos, mis abuelos, quien fuere. Yo le prediqué a toda la familia, los musulmanes, todos. Pero ¿saben cómo se convirtieron ellos? Ninguno se convirtió por la predicación. Todos se convirtieron por el testimonio. Pero no porque yo sea bueno, porque me di cuenta que si yo no entraba en lo que era la sintonía de Dios, no iba a ganar a nadie. Se convirtieron mis 6 hermanos de Brasil, se convirtieron mis 2 hermanos de acá, mi papá, mi mamá, mi abuela, la madre de mi mamá, los 2 hermanos de mi papá, las 2 hermanas de mi mamá. Pero porque Marcelo fue, no, fue el Señor. Porque cuando nos ven a nosotros tienen que ver algo del rostro de Dios. Porque ellos se enardecieron justamente por eso, porque vieron en Esteban el rostro como de un ángel. Y el que está en perdición se enardece, tiene envidia de esto. Pero el que empieza a buscar a Dios, empieza a ver algo diferente. Y es lo que tiene que empezar a ver en nosotros. Algo diferente. ¿Qué tenés de diferente? Me venís a hablar de evangélico. No, yo no quiero ser evangélico. Me venís a hablar de Cristo. Bueno, mostrame a Cristo. Si Cristo es lo que vos decís, vivilo. Es lo que grita el mundo hoy día. Por eso no quieren saber nada con Cristo. Por la mala fama de los evangélicos, por la mala fama de los católicos, por la mala fama de los musulmanes, por la mala fama de todas las religiones y de todos los religiosos. Cuando ven a un cristiano, un verdadero cristiano, la gente se va a parar cuando vos le hables. Te va a escuchar. Porque va a escuchar la voz de Dios. Y es bueno, hermanos, que nosotros reflexionemos en esto, ¿no? Que en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, a muchos de nosotros, en diferentes situaciones, en enfermedades, en pérdidas, lo que fuere, la mano poderosa de Dios está prometida a estar con nosotros hasta el fin, no hasta mitad de camino, hasta el fin. No sabemos cuál va a ser el fin, no sabemos de qué manera va a ser ese final, como no lo sabía Esteban tampoco. Pero Dios lo acompañó hasta el final y le abrió el cielo para que entrara. Que Dios nos pueda ayudar en nuestra sencilla reflexión a ser hombres reales.